Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Consultas. Estamos hablando de las consultas comunitarias. En el bloque anterior hablamos de modelos que se pueden aplicar para que las consultas sean pues entendidas como un instrumento que dé certeza jurídica también a las inversiones. Sí. Creo que también no hay que ir por el camino de satanizar. ¿Y a la comunidad? Claro, de satanizar este tipo de herramientas, porque al final es una herramienta que le da al inversor y al organismo ejecutivo, al Estado, un camino para evitar conflictos posteriores. Esto tiene que ser en una etapa previa, cosa que no ha sido así durante los últimos años. Las consultas muchas veces se realizan ya sobre la marcha y no se ha entendido que es una fase de preparación antes de una inversión de tantos millones. Y yo creo que hay que contemplar también que en algunos casos se hace la consulta previa y se llega a la conclusión de que no es adecuada la inversión por parte de la propia empresa. Yo sé que claramente es el Estado el que lo debería hacer. El Estado es el que además encaja la licencia dentro de su propia idea de cómo tiene que ser nuestro sistema extractivo, nuestro sistema energético, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado puede decir, mira, no, esa zona me interesa para desarrollar unos proyectos de turismo espectaculares y yo no quiero que haya una minera ahí. Eso es algo que el Estado tiene que hacer también y que es independiente y perfectamente complementario con esto. Yo me refiero desde la perspectiva de la propia empresa. A lo mejor la propia empresa llega, hace una serie de consultas, entiende las problemáticas sociales y dice, miren, esta es una zona que hoy por hoy no está preparada para que venga una inversión, porque le genera un shock muy grande al ritmo de vida, a la naturaleza de lo que hacen y sinceramente... Es como cuando se realiza un estudio de impacto ambiental, o sea, ahí correcto, te dice, bueno, esta zona va a ser excesivamente problemática. Ahora, el problema es la confianza. Hay confianza pero en mira, esos más estudios. allá de eso, lo que sucede es el nivel de pobreza en Guatemala, ¿verdad? Porque en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en muchos lugares, en Noruega mismo hablamos y no tenemos esta conflictividad. Los niveles de pobreza en Guatemala son muy altos. Entonces, cuando llega una empresa, sea Oshek, sea, no sé, Marlin, o sea, no sé qué otra hidroeléctrica hay ahí en Huehuetenango, el Quiché o en Petén, es tan grande, la ausencia del Estado es tan grande que la empresa empieza a llenar un espacio que al final, tengo que decirlo, no le corresponde a la empresa. Claro que no. A la empresa le corresponde seguir la normativa, ¿verdad? Hacer todo lo que los procesos, los protocolos dicen, ¿verdad? Producir, va a generar empleo porque si no, no funciona, ¿verdad? Los impuestos, ojo que las de recursos naturales pagan más impuestos que cualquier otra empresa porque tienen regalía, por ejemplo, ¿verdad? Tienen un impuesto que el resto de empresas no tienen, que son las regalías. Entonces, pero así vienen e invierten y todo. Pero en cierto momento la gente de las comunidades los ve como la única presencia del Estado para comida, para educación, para puente, para salud, para todo. Y entonces empieza una especie como yo no dijera de negociación un poco extraña, un poco, ¿verdad? Y entonces como que la empresa dice, para quedarme aquí, tengo que hacer la escuela, tengo que hacer el hospital, tengo que hacer tu educación básica, tengo que hacer el puente, tengo que hacer esto, tengo que hacer reforestar, tengo que hacer todo. Y no es el papel de la empresa. Entonces empieza a suplantar al Estado. Esa no es función de la empresa. Ante esa misma ausencia del Estado, en este ejemplo positivo que menciona Estuardo, pues igual la empresa está gastando en cosas que no debería de gastar, como la construcción de escuelas, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa si ante la ausencia del Estado vemos que la empresa no está siendo responsable en su ética también? O sea, el problema es tanto para las empresas que tienen que fajarse a hacer cosas que no deberían de hacer, como aquellas que, aprovechando que no hay institucionalidad del Estado, pues se salen del marco legal. Entonces, se necesita, ha habido casos para uno y para otro, se necesita y a veces los dos combinados, ¿no? O sea, y entonces ahí está el problema. Volvemos a lo mismo, sí. Ahí no está ese árbitro que dice, bueno, estas cosas las hago yo, porque es mi responsabilidad, me corresponde a mí, y que la empresa haga su trabajo. Por eso yo digo, a lo mejor, yo creo que también hay un factor muy importante en lo que está diciendo Estuardo, que es el nivel de urbanización.
Cuando tú tienes un nivel de urbanización muy alto, y hay países, los países que estaba mencionando Estuardo, los países de rentas muy altas, tienen un nivel de urbanización de 80, 90% en algunos casos, claro, la población rural es marginal y no es el núcleo productivo del país y no, no pesan política ni económicamente. En el caso de Guatemala todavía estamos en ese proceso de transición. Y ahí es donde está también, digamos, la problemática de todo esto, porque por un lado sabemos que esta gente, o muchas de estas personas que están hoy viviendo una vida agrícola en regiones de Guatemala, van a acabar migrando ya sea a Estados Unidos o ya sea a núcleos urbanos dentro de la propia Guatemala. El proceso, nos dicen los urbanistas, que el proceso de urbanización está en aceleración en Guatemala. Entonces, en muchos casos, gente que está hoy en ese proceso de transición no va a estar ahí mañana, y además cuando esa transición se produzca hacia la urbanidad va a necesitar una energía que alimente la energía de las ciudades. Entonces ahí es donde está ese equilibrio de decir, bueno, ¿dónde hago esto? ¿En qué circunstancias sí apruebo y hago la inversión? ¿Y en qué circunstancias simplemente la población no está preparada y es mejor irse a otro sitio? Pero mira, es que la caída del río es perfecta para generar no sé cuántos megabytes. Eso está muy bien desde la perspectiva ingenieril. Hay que tener en cuenta la perspectiva social, política, demográfica. Y en ese análisis creo que sí hay varios casos. Hay casos donde uno tendría que decir sí, digamos, las comunidades afectadas no lo son tanto. La hidroeléctrica, hay casos de unas presas inmensas que hacen un impacto muy grande en el medio ambiente, y hay otras hidroeléctricas que son más pequeñas y que en términos del daño que hacen más medido por lo que producen, pues a lo mejor sí nos convienen. No lo sé, o sea, ahí sí tiene que haber también un expertise de ingenieros que se metan en todo esto y que se haga una política pública buena, decente y con buenos procedimientos, pero siempre teniendo en cuenta el tema sociopolítico, y si no, que vean el riesgo que han corrido las inversiones en estos casos. O sea, yo creo que es una gran oportunidad para el sector y para que este sector, que ha sido un ejemplo de inversión en Guatemala y de productividad en Guatemala, sea un ejemplo también en cómo se pueden hacer las cosas como sector, no solo a nivel individual, porque hay empresas que lo han hecho muy bien, y hay empresas que obviamente a lo mejor no lo han hecho tan bien. Que como sector se haga bien en todos los casos. Yo pregunto si en este tema de las políticas públicas el gobierno, el organismo ejecutivo, tiene algún plan de desarrollo de una matriz energética, digamos ya un plan macro para decir, bueno, estos son los puntos de desarrollo que nosotros en tantos años queremos impulsar. Creo que sí se ha hecho muy bien, pero se ha hecho desde una perspectiva de ingeniería. O sea, se ha hecho una perspectiva técnica, sin la parte social. O sea, no se ha hecho desde las empresas en la parte social, no se ha pensado en esos términos, y las empresas, digamos, actuaban casuísticamente y se encontraban con estos dilemas. Bueno, pues hazles una escuela. Bueno, pues ahora es que vienen a pedir más, pero para que no hagan problemas, darles otra cosa. Y así, pero eso es de una forma desordenada en el camino. Yo creo que sí. Y el Estado ni está ni se le espera. Y mira, yo veo, para terminar rápidamente, 3, 4 conclusiones aquí. Primero, tenemos una gran oportunidad con la decisión de la CC, en términos también de la necesidad que se tiene de reglamentar, de dar lineamientos, y aquí el Ministerio de Energía y Minas es el que tiene que hacer un proceso, no solamente tiene un año para hacerlo, no solamente lo tiene que hacer rápido, sino que lo tiene que hacer bien en este. Segundo, estas son inversiones que ya empezaron, estas no son inversiones que van a empezar, pero para las que piensan empezar pronto, entiendo que no hay ni una que piense empezar en Guatemala. La inversión no solamente es cero, sino que va para abajo, comparado con los años anteriores. Pero si alguien se atreve, por lo menos que sepa que esto es previo, Pero también tiene que ver, Estuardo, con que ya se ha sobrepasado la generación, la capacidad de generación. Pero no me refiero solo a electricidad, me refiero a todos los que podrían ser afectados por la que se denomina licencia social. Tercero, todos saldrían beneficiados y se le quitaría mucho el argumento y la antorcha, por ejemplo, a ONGs. De hecho, hay un exfiscal que denuncia a una ONG por estar chantajeando empresas mineras a propósito.
Era un fiscal que está preso, que denuncia a una ONG ecologista o no sé qué por estar haciendo eso, ¿verdad? Y yo creo que eso ni le conviene a la comunidad, ni a la empresa, ni al Estado, ni al gobierno. Y ahí el único que gana es una ONG que se dedique a extorsionar, ¿verdad? Y tercero, para mí lo más importante es que la comunidad puede ser informada correctamente, puede conocer los pros y cons de un proyecto, ¿verdad? Pero ya en la parte eminentemente, de manera sencilla, pero sin dejar lo técnico, sin dejar, porque no podemos evitar lo ingenieril, como decimos, pero ponerlo en sencillo para que lo vayamos entendiendo. Hay que invertir en la parte sociopolítica, que no siempre sea lo suficiente, ni de parte de lo privado, ni de parte del Estado. Y no hemos hablado de algo muy importante, que hoy se presentó, ley de aguas. O sea, es fundamental que ahí haya tenemos una política más integrada. Es el momento, ahí regresamos al 169. Ahí es el momento de hablar antes de que entremos en una conflictividad mayor. Ahí regresamos al 169. Es un recurso que a todos nos afecta, que afecta a las poblaciones y que debería de hablarse con mucha seriedad. Bueno, hemos terminado esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Daniel Estuardo, por esta conversación. A usted muchas gracias también por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. Nos vemos mañana. Se nos acabó el tiempo. Feliz noche.